Buenos días, espero que estén bien. Mi nombre es Carla Susana Magaña Trujillo. Soy estudiante de prepa en línea CEP y pertenezco al grupo C1G19. En esta ocasión les presentaré mi proyecto integrador que se llama Investigación de los Derechos Humanos. Es del módulo 9 de la semana 4. Primeramente, quiero explicarles qué tema elegí y el por qué. Bueno, yo investigué por qué tratamos de forma diferente a las personas que no son iguales a nosotros o que tienen ciertos estereotipos. También por qué no tienen los mismos derechos humanos que el resto de los ciudadanos de la población. Y también, aunque este trato lo reciben muchos grupos sociales, en este caso me concentré en uno, que son los indígenas. Este tema lo escogí porque es algo muy frecuente aquí en mi localidad y creo que es algo que no se le ha dado mucha importancia, pero sí es importante. Además, me gustaría saber por qué el punto de vista de las personas y me gusta mucho profundizar en este tema tan complejo. Ahora les compartiré algo de lo que investigué. En primer lugar, aprendí que los derechos humanos son universales, es decir, en cualquier lugar en el que nos encontremos, independientemente de nuestro idioma, sexo, religión, posición económica, apariencia, entre otras cosas, todos tenemos los mismos derechos humanos. En cambio, los indígenas, a diferencia de los demás ciudadanos, no se les han dado esos mismos derechos. Se les paga un sueldo mucho menor, se les da poca oportunidad de estudios y algunos de los centros médicos no les dan la atención que ellos necesitan y por ello tienen menos esperanza de vida. Además, sufren violencia y abusos. Aquí, como vemos en las imágenes, los indígenas son señalados y muchas de las mujeres que vienen a las ciudades en busca de oportunidades de trabajo para mejorar su condición de vida y la de su familia, sufren de maltrato de parte de sus patrones, de abusos y las hacen trabajar largas jornadas y con trabajos muy pesados a un salario que no le darían a otra persona que sea de ahí mismo de la ciudad. Actualmente la migración, la globalización y la revolución de las comunicaciones y de la tecnología han hecho que las sociedades tengan más diversidad cultural, pero esto no ha hecho que acepten esa diversidad cultural. Y como estas culturas, idiomas y creencias son diferentes, la gente con mucha más frecuencia les da estereotipos y los discriminan, incluso los desprecia. Y aunque este comportamiento no lo tienen muchas personas, la mayoría sí. Y tampoco es un tema actual que sea moderno, es algo que se ha venido viendo desde hace mucho tiempo, pero se ha incrementado últimamente. Además, estos prejuicios y estereotipos son los que causan que los derechos humanos de los indígenas no se hagan valer de la forma en que se debe hacer. Como se ve en la imagen, en lugar de no darle importancia a su apariencia, su condición, su idioma, sí las personas que están a cargo de dar justicia y ayudarlos, sí toman en cuenta muchas veces esas situaciones. Y por eso es que no todos los indígenas tienen el acceso a sus derechos como personas. Y aunque no podemos eliminar por completo esta problemática, sí podemos empezar por quitar de nosotros mismos los prejuicios que tenemos. Lo principal
es aceptar que todos en algún momento demostramos algún prejuicio. Es imposible que alguien no haya hecho o pensado discriminatoriamente hacia un grupo o hacia una persona. Y esto se puede comparar ahorita que estamos viviendo lo del COVID-19 al virus. Puede que estemos contagiados y ni siquiera nos hemos dado cuenta. A continuación les compartiré las respuestas que obtuve de algunos de mis entrevistados. Primero, entrevisté a una persona de 15 años y son de diferentes edades porque quería ver las diferentes opiniones según su edad. Él dice que tratamos diferentes a las personas de bajos recursos, que tienen apariencias diferentes y que son tratados así porque la ética de nuestro país se ha ido perdiendo. En lugar de ayudar a las personas, las tratamos mal solo porque son diferentes y pensamos que son inferiores a nosotros. Y no se les dan los mismos derechos porque piensan que no tienen el dinero o no tienen la capacidad de entender el proceso que conlleva hacer justicia o cumplir con la necesidad de esa persona. Y él piensa que defender a las personas que son discriminadas y haciendo campañas para promover sus derechos puede contribuir para diluir las diferencias que existen. En cambio, una mujer de 24 años dice que normalmente se trata diferente a las personas que sufren de una discapacidad o a los indígenas, porque las personas no saben cómo tratarlos o cómo referirse a ellos e incluso lo hacen inconscientemente. Como decíamos, puede que estemos contagiados del prejuicio sin darnos cuenta. Y piensa que no se les dan los mismos derechos porque todas las ciudades están diseñadas para agilizar la vida, pero sin tomar en cuenta a las personas discapacitadas, indígenas o con otras capacidades diferentes. También, pues se ven en la necesidad de aceptar trabajos mal pagados porque las empresas buscan cierta imagen a la hora de contratar a personas. Y ella cree que si somos inclusivos, ayudamos a quienes lo necesitan y no menospreciamos el trabajo ni que hacen ni a nadie y tratarlos de forma digna, pueden ayudar a ir eliminando estas diferencias. Una mujer de 38 años piensa que normalmente se trata diferente a las personas con bajos recursos, que viven en poblados, en lugares lejanos a la ciudad, e incluso puede ser personas que hablen un dialecto, una lengua nativa. Y aunque no todos tratamos diferente a esas personas, a veces caemos en la ignorancia que nos rodea y pensamos que por su condición son inferiores. Y no se les dan los mismos derechos porque casi siempre no tienen a quien los ayude o los defienda de forma justa. Los ven inferiores o poco merecedores de esos derechos. Y ella cree que se puede contribuir individualmente para ir eliminando esas diferencias, siendo amables, respetuosos con las personas, ayudarlos y también orientarlos para que no estén solos y puedan ellos también defenderse. Una mujer de 66 años dice que a las personas humildes y a los que fueron antes delincuentes se les trata diferente, porque ven su apariencia, sus capacidades o lo que hicieron mal en el pasado, pero no lo que son ahora. Y que no se les dan los mismos derechos porque en el caso de los delincuentes, pues violaron las leyes o en el caso de las personas humildes no saben muy bien el español o o no, no les entienden y pues no les hacen justicia. ¿Cómo podemos contribuir individualmente para diluir esas diferencias? Ella dice que ayudarlos, orientarlos y enseñándoles a ser mejores con ayuda de la
Por último, estas dos personas, un hombre de 70 años dice que todos los que son distintos, pues sí, en resumen, todos los que son distintos a nosotros sufren a veces de discriminación. Dice que es por miedo de no saber cómo son o porque a veces los vemos como una amenaza. Y aquí hay algo cierto, dice que cree que no se les dan los mismos derechos, a veces simplemente porque no se los quieren dar. Y pues podemos contribuir a diluir esas diferencias tratando de conocer bien a esas personas y también ayudar. Por último, una persona de 16 años habla también sobre las personas extranjeras que son tratadas diferentes, porque la sociedad no está acostumbrada a ellos ni a los que son diferentes. Creo que no se les dan los mismos derechos porque se fijan en las diferencias y entonces esas diferencias las ven mal. Y pues se puede contribuir a diluir esas diferencias respetando y ayudando a los que son diferentes. Ahora les compartiré cuál fue mi conclusión de acuerdo a lo que hemos visto en estas encuestas y lo que yo investigué. Pues a mí me queda claro que lo que influye mucho son las compañías, las amistades, porque muchas personas puede que no discriminen a cierto grupo, pero con tal de conservar sus amistades o encajar con esas personas, pues empiezan a tener ciertos prejuicios, aunque en el fondo luego se sienten mal. También el orgullo y el nacionalismo generan prejuicios. El orgullo genera sentimientos de superioridad e impulsa a las personas a aceptar solo a los que están a su nivel y tratan con prejuicio a los que no. El nacionalismo, por su parte, hace pensar a las personas que su raza o su país es superior. Y es cuando surgen el prejuicio y la guerra para demostrar quién es el mejor. Aunque algunos gobiernos han hecho leyes para evitar los actos discriminatorios, los prejuicios y los estereotipos, solo pueden controlar las acciones de las personas, ya que el prejuicio y estas actitudes surgen del corazón y de la mente de las personas. Y muchas veces estamos equivocados sobre ciertos grupos sociales y pudiéramos llegar a ver sus diferencias como defectos y entonces verlos como personas inferiores a nosotros. Pero cuando llegamos a conocer más sobre ellos, su cultura, sus costumbres, su opinión, su forma de ser, podemos llegar a ver que no son tan diferentes a nosotros. Incluso puede que tengamos mucho en común y lleguemos a forjar una amistad muy fuerte con ellos. Algo que puede ayudarnos a vencer al prejuicio y otras actitudes similares es ponernos en el lugar de las personas. Como dice la frase, ver cómo nos sentiríamos si nos hicieran lo mismo que nosotros les estamos haciendo a esas personas. Y ser realistas, porque incluso dentro de las personas de nuestro mismo país, o como decimos nuestros paisanos, todos somos diferentes, aunque nos veamos del mismo color de piel, tengamos la misma posición económica, todos hablemos español, todos somos diferentes, nadie es igual a otro. Y continuando con el ejemplo del principio, al igual que al luchar con un virus, con una enfermedad, lleva tiempo para poderse recuperar, igual luchar contra los prejuicios, estereotipos y la discriminación lleva un proceso, lleva un tiempo, pero no debemos dejar de ser pacientes. Ahora les hablaré sobre mi experiencia haciendo esta investigación. Pues yo aprendí mucho y pude ver todo lo que implica hacer una investigación social y pues comprendí que el tema que yo escogí es muy complejo y nunca vamos a dejar de aprender porque surgen más problemáticas,
soluciones y la actitud de las personas está en constante cambio. También puede entender mejor las actitudes del prejuicio, discriminación y cómo estos prejuicios son los que hacen que las personas de altos cargos no puedan ejercer bien su trabajo, sobre todo hacia la población indígena. Y pude ver que aunque las opiniones de las personas a simple vista se ven totalmente diferentes dependiendo su edad y el lugar donde viven, todos en algún punto son comunes. Y aunque esta encuesta y esta investigación fue pequeña, pues creo que a mí me dejó un aprendizaje muy grande y espero que a otras personas también. Y pues para concluir me gustaría leerles esta frase que saqué del artículo Prejuicio y discriminación, la raíz del problema, que pueden encontrar en la página jw.org. Ahí decía: cuando llegamos a conocer a alguien de cerca, logramos ver más allá de los estereotipos. Y eso fue lo que yo aprendí en esta investigación y quiero compartir con ustedes. Gracias por ver mi investigación y les deseo lo mejor este día.